Soy Jamid Eduardo Rivas Ramírez y les voy a hablar acerca de la introducción de nuestro proyecto. Primeramente les empezaré hablando acerca de nuestros componentes eléctricos, como es el resistor, que bueno, es un componente eléctrico que es diseñado para causar una caída de tensión al flujo de electricidad en un punto dado. Es decir, se pone al paso de la corriente en un circuito eléctrico que en este caso cumple con la ley de Ohm. Aunque vemos que esto no va a ser del todo ideal, esto porque el resistor tiene un código de colores y entre ellos tiene una barra que marca la tolerancia, entonces no es del todo ideal. Por otro lado, vamos a tener un amplificador operacional que es un dispositivo compacto, activo y lineal de alta ganancia que es diseñado para proporcionar la función de transferencia deseada. En este caso, como lo hemos visto en clase, el amplificador está compuesto por un circuito eléctrico que tiene dos entradas, una inversora y una no inversora, una salida y dos fuentes de alimentación, una positiva y una negativa. Bueno, observamos que en este caso, para este proyecto, nuestro amplificador operacional es de tipo comparador y como su nombre lo dice, va a recibir 2 voltajes de entrada. Entonces el amplificador lo que hará es identificar cuál de estos es de mayor magnitud y esto va a determinar si el voltaje de salida estará dado por la alimentación de la fuente positiva o negativa. Entonces esto quiere decir que el voltaje que se obtiene a la salida del amplificador va a depender exclusivamente del voltaje con el que directamente se está alimentando el amplificador. Por otro lado tenemos una fuente de voltaje, que es un equipo que suministra voltaje a una carga, y nosotros nos referimos por carga a todo aquello que está conectado a la fuente de voltaje que recibe energía. En este caso el lado izquierdo es el de la pila. Por otro lado tenemos el voltaje de la fuente de voltaje variable, que en este caso, como su mismo nombre le dice, es aquella cuya salida de voltaje se puede ajustar. En este caso nosotros lo ajustamos a un valor de 6.85 volts, debido a que será nuestra referencia. Por otro lado tenemos un diodo emisor de luz LED, en este caso pues es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de dos terminales, los cuales son el cátodo y el ánodo. La lámina pequeña va a ser el ánodo y la lámina grande va a ser el cátodo, así lo vamos a identificar. Finalmente tenemos una fotorresistencia, que bueno, es un componente eléctrico cuya resistencia disminuye con el aumento de la luz incidente, y esto va a ser muy importante. Por lo tanto vamos a hablarles del desarrollo teórico. Bueno, este es nuestro circuito eléctrico. Y respecto a la fotorresistencia tomamos algunas mediciones a luz hogar, que en este caso nos dio un valor aproximado de 28 kiloohms, un valor a amplia oscuridad, que en este caso es a 94.8 kiloohms, y finalmente a luz solar, que es a 199 ohms. Entonces vamos a analizar nuestro circuito del recuadro de color naranja. Pero antes de eso tomamos algunas mediciones para las fuentes de alimentación del amplificador, que en este caso es positiva, negativa, y nuestra fuente de voltaje variable. Ok, este es nuestro circuito, y bueno, nosotros observamos que tenemos que obtener un valor de nuestra resistencia R para que nuestra resistencia de 28 kiloohms, que es el valor de nuestra fotorresistencia a luz solar aproximadamente, bueno, a la salida del amplificador se mantenga apagado. Por lo tanto, efectuamos un análisis para un divisor de voltaje y nos dio un valor de 8175.18 ohms, aunque este valor no es comercial y lo que más se adapta es uno de 10 kiloohms. Por lo tanto, esto nos hizo pensar que nuestros valores no tienen que ser valores puntuales, sino tienen que ser un rango de valores, debido a que nuestra fotorresistencia no siempre va a tener un valor puntual. Por lo tanto, hicimos una inecuación y estos son los valores que se obtuvo. Entonces ya encontramos los valores por los cuales este voltaje de nuestra fotorresistencia va a ser menor a 6.85 volts, que es el valor de nuestra fuente de voltaje variable, que es nuestra referencia. Entonces este rango es de menos 10.000 a 34.250. Lo que quiere decir es que si nosotros nos pasamos de 34.250 ohms, el LED a la salida del amplificador tendría que encenderse, aunque de no ser así, no tendría por qué hacerlo. Lo primero que se realiza para poder hacer la simulación en Proteus es seleccionar los componentes electrónicos involucrados en nuestro circuito. Para ello se utilizó la librería de componentes de Proteus y seleccionó la fuente de voltaje P-Source, el resistor Res y el potenciómetro POT-HG para poder simular el comportamiento de la fotorresistencia. Además, debido a que los amplificadores operacionales no trabajan en una configuración ideal en la vida real, para la simulación en Proteus se decidió hacer uso del amplificador operacional TL081. Cabe mencionar que el amplificador TL081 se puede encontrar con cierta facilidad en tiendas de electrónica si se desea hacer la implementación en físico de este tipo de proyectos. Una vez seleccionados los componentes, se coloca en el espacio de trabajo el amplificador operacional. De acuerdo al diagrama TL081, el amplificador cuenta con 8 terminales disponibles. Para nuestro circuito no es necesario utilizar las terminales 1, 5 y 8. Las terminales con las que cuenta el amplificador son anulación de voltaje offset, uno para la entrada inversora, otra para la entrada no inversora, una terminal para el voltaje de entrada negativo, otra para el voltaje de entrada positivo y la terminal de salida de voltaje del amplificador operacional. Posteriormente se colocaron dos fuentes de voltaje independientes. Una de ellas, la cual representa un eliminador variable utilizado, tiene la función de ser el voltaje de referencia, es decir, se considera fijo. Mientras la otra fuente representa la pila alcalina. Esta será la fuente de voltaje de entrada. La fuente de voltaje que representa la pila alcalina, es decir, la de entrada, se conecta en la terminal 3, la entrada
no inversora, mientras la fuente de voltaje de referencia se conecta a la terminal de entrada inversora. Dado que en nuestro circuito se utiliza la configuración comparador y el amplificador operacional, se necesita energizar el amplificador con un voltaje mínimo y uno máximo, en las terminales 4 y 7 respectivamente. Para ello se colocaron otras dos fuentes de voltaje independientes en serie que representan a nuestras pilas. Con tal de evitar que el circuito se vea amontonado, nuestras dos fuentes de voltaje en serie se conectan con el amplificador operacional mediante puntas del tipo default, asociando cada par de puntas mediante un nombre, en este caso indicando la polaridad del voltaje, B- con B- y B+ con B+. Una característica de los amplificadores operacionales es que el voltaje en la salida no depende de la carga, entonces el resistor de carga que se coloca no afecta a nuestros parámetros. Sin embargo, esta debe estar conectada. Más aún, cuando sin importar el voltaje de la salida del amplificador, debe asegurarse que el LED recibe el voltaje necesario para no quemarse. Dicho LED es colocado después del resistor de carga. Para cumplir con el objetivo de nuestro proyecto se coloca un potenciómetro que hará como la fotorresistencia. El potenciómetro tiene un valor de resistencia muy grande, ya que los valores comerciales de una fotorresistencia varían entre un megaohm cuando hay mucha oscuridad y 100 ohms cuando hay mucha luz. El potenciómetro o fotorresistencia cumple la función de regular el voltaje de entrada a nuestro circuito, de tal forma que a cierto valor del resistor el voltaje de entrada será mayor que el voltaje de referencia y el LED enciende. Por otro lado, cuando el voltaje de entrada es menor que el de referencia, el LED se apaga. En el caso de nuestro proyecto, el potenciómetro se conecta de tal forma que si el porcentaje mostrado en el potenciómetro aumenta, el LED enciende, tal como se puede observar, y disminuye, y cuando el porcentaje del resistor disminuye, el LED se apaga. Es decir, cuando el porcentaje aumenta, la resistencia disminuye y viceversa. Se colocaron puntos de prueba de voltaje para corroborar que tenemos el voltaje deseado a la entrada y salida de nuestros componentes electrónicos. Simulando el circuito, se puede observar que el voltaje a la salida del amplificador operacional no es el mismo que el proporcionado. Por ejemplo, cuando el voltaje de entrada es menor al voltaje de referencia, de acuerdo al valor de nuestras fuentes de voltaje deberíamos obtener menos 2.87 volts. Sin embargo, se obtienen menos 1.379 volts. Lo mismo sucede en el caso contrario cuando el voltaje de entrada es mayor que el de referencia. En vez de obtener aproximadamente 8.85 volts, se obtienen 7.34 volts a la salida. Es decir, es evidente que se presenta una pérdida de energía en el circuito de aproximadamente 1.5 volts. Para compensar esta pérdida de energía, que como se vio en clase es típica de Proteus, se decidió incrementar el valor de nuestras fuentes externas de voltaje, por lo que la pila alcalina ahora entrega 10.35 volts y la otra fuente entrega 4.37 volts. Es necesario recalcar que este aumento del valor de nuestras fuentes es exclusivo para la simulación en Proteus. Además, se observa que a pesar de la modificación, sigue presente una pequeña pérdida, tal como sería en físico. Mi nombre es José Luis García Ramírez y voy a proceder a hablar de la implementación física de nuestro circuito. Bueno, primero que nada voy a hablar de la polarización de nuestras pilas. Lo que hice fue conectar el polo positivo de la pila alcalina al nodo positivo de la parte superior de la protoboard, mientras que el polo negativo lo conecté a este nodo. Ahora por el lado de la pila de 3 volts, lo que hice fue conectar su polo positivo al nodo anterior y el polo negativo, lo conecté al nodo negativo de la parte superior de la protoboard. Finalmente, dicho nodo, donde está tanto la parte negativa de la pila alcalina como la positiva de la pila de 3 volts, lo conecté a lo que yo voy a considerar como tierra, que es el nodo negativo de la parte inferior de la protoboard. Con ello voy a obtener, por un lado, menos 2.87 volts, que es el que realmente me está entregando la pila en serie, mientras que por la parte del nodo positivo de la parte superior de la protoboard voy a tener 8.85 volts. Bueno, una vez que hablamos de la polarización de nuestras pilas, vamos a proceder a hablar del amplificador operacional. Bueno, como estamos utilizando una configuración comparadora, no se van a utilizar ni las entradas 1, ni la 5, ni la 8. Por lo tanto, vamos a proceder a hablar de la entrada 2, la cual es la inversora, perdón. En dicha entrada tenemos nuestro voltaje de referencia, el cual va a ser proporcionado por un adaptador universal, el cual me va a estar entregando alrededor de 6.5, 6.85 volts, que son los que tenemos en el voltaje de referencia. Y bueno, para la entrada 3, que es la no inversora, tenemos lo que sería un divisor de voltaje, el cual está conformado por el voltaje que recibe de la pila alcalina de los 8.85 volts, además de que está en serie con un resistor de 10K y la fotorresistencia. Va a ser nuestro voltaje de entrada y va a ser el que se va a estar comparando con el voltaje de referencia de nuestro
adaptador universal. Bueno, ahora para la entrada 4 vamos a tener nuestra primera entrada de alimentación, la cual va a ser el voltaje mínimo, el cual va a ser los menos 2.87 volts. Como pueden ver, tenemos la conexión a la entrada 4. Posteriormente tenemos la entrada 6, el cual va a ser nuestro voltaje de salida, el cual, pues, de acuerdo a la comparación entre el voltaje de referencia y el voltaje de entrada, se va a proporcionar ya sea el voltaje máximo o el voltaje mínimo. En la entrada 6 del amplificador operacional tenemos un resistor de 390 ohms junto con el LED. Y bueno, finalmente en la entrada 7 tenemos lo que es nuestra segunda entrada de alimentación, la cual va a ser el voltaje máximo. Si vemos, lo tengo conectado al nodo positivo de la parte superior de la protoboard, el cual me va a estar proporcionando 8.85 volts. Bueno, una vez explicado el circuito, vamos a proceder a mostrar su funcionamiento. Bueno, ahora para mostrar el comportamiento de nuestro circuito, lo único que tengo que mencionar es que modifiqué un poco el circuito, incluyendo o trasladando el LED a la parte de la representación que estoy dejando en el video. Lo que hice fue una representación de mi hogar y bueno, trasladé el LED a partir de unos jumpers. De ahí en fuera todo sigue constante, sigue igual. Lo que voy a hacer es obstruir la cantidad de luz que recibe la fotorresistencia con ese objeto, y a su vez voy a ejemplificar cómo reacciona el LED a partir de esta lámpara, la cual enciende y apaga muy rápidamente. Bueno, voy a proceder a obstruir la luz en la fotorresistencia. Como pueden ver, el LED se enciende, esto porque el voltaje de entrada es mayor que el de referencia, y de igual forma si yo apago la luz de mi hogar. Ahora, utilizando la lámpara que mencioné anteriormente, tenemos este comportamiento. Ahora, una vez que mostramos el funcionamiento de nuestro circuito, vamos a realizar las mediciones pertinentes tanto en el estado en el que el LED se encuentra apagado como en el estado en el que el LED se encuentra encendido. Ahora pasamos a las mediciones en nuestro circuito. Ahora yo voy a comenzar cuando el LED está apagado. Tenemos nuestro voltaje de referencia, el cual resultó ser de 6.97 volts, mientras que nuestro voltaje de entrada fue de 4.85 volts. Ahora pasemos a los voltajes nodales. Para hablar todos en el mismo lenguaje, voy a nombrar al nodo A como la entrada 6 del amplificador operacional, el nodo B, donde está conectado el resistor de 390 y el LED, y el nodo C, donde está conectado el LED con la tierra. Por lo tanto, estoy mostrando la medición en el nodo A de menos 1.41 volts. Ahora vamos a comparar dicha medición con lo que nos está entregando en realidad las pilas. Habíamos dicho que nos iba a entregar menos 2.87 volts, sin embargo tuvo una caída de menos 2.80 y además tuvo una caída en el amplificador operacional, dado que ahora nos está entregando menos 1.41 volts a la salida. Ahora para el nodo B tenemos nuevamente menos 1.41 volts y finalmente para el nodo C tenemos 0 volts. Finalmente tomé la corriente para el resistor y para el LED y esta nos da de 0 mA. Finalmente plasmo cada uno de nuestros resultados en los que podemos ver que efectivamente el voltaje de referencia es mayor que el voltaje de entrada y a su vez percibimos que el voltaje en el resistor es igual a 0. Esto porque el LED actúa como una válvula check, la cual si no recibe un voltaje necesario no va a dejar fluir la corriente. Por ello tenemos una corriente igual a 0 y si recordamos la ley de Ohm, por lo tanto vamos a tener un voltaje en el resistor igual a 0. Sin embargo, vemos que el LED no se rige por estas leyes y por lo tanto tiene un voltaje. Ahora para el LED encendido tenemos nuevamente nuestro voltaje de entrada, nos dio de 7.38 volts y que si comparamos con el voltaje de referencia de 6.97 pues resulta ser mayor. Ahora nuestros voltajes nodales tenemos para el nodo A 5.64 volts, que si comparamos con nuestro voltaje en la entrada 7 del amplificador operacional resulta que tenemos 8.38 volts, no los 8.85 volts que decíamos al inicio del circuito. Esto por el uso del circuito se tuvo unas pérdidas en las pilas y además se tiene una pérdida de voltaje en el amplificador operacional, dado que no tenemos los 8.38 sino tenemos 5.64 volts. Finalmente tenemos el voltaje en el nodo B correspondiente a 2.01 volts y en el nodo C 0.01 volts. Ahora pasemos a la corriente para el resistor y el LED, la cual resultó de 9.37 mA y plasmamos dichos resultados en nuestra tabla de resultados. Evidentemente vemos que el voltaje de entrada es mayor que el de referencia y que ahora como el LED recibe un
voltaje necesario, que está entre 1.8 y 3 volts, ya no actúa como en el estado anterior, y ahora sí tenemos una corriente y por lo tanto un voltaje en el resistor.